Hola, ¿cómo están? Bueno, por acá ya nos vamos encontrando en esta fase final, la fase 5 de este curso importante para nuestra carrera, como lo es las imágenes y el arte del humanismo. Para esta tarea 5, nuevos regímenes visuales, vamos a conversar un poco sobre este análisis comparativo que venimos desarrollando artístico, cultural de América y Europa de los siglos XIV al XVI. Precisamente con una mirada crítica decolonial, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, bueno, podemos hablar de que dentro de los principales del arte del Renacimiento en Europa, podemos decir que este periodo buscaba una simetría y una perfección en las proporciones. También buscaba seguir como un canon clásico. Podemos encontrar unas características muy predominantes de esta época, como siendo la cultura grecorromana con sus aspectos propios frente al tema de la armonía, esa mitología griega, resaltar el símbolo de la belleza. Podemos observar unas obras importantes en este sentido, como lo podemos ver en la presentación, y bueno, en ese sentido también jugaba un papel importante el humano, ¿cierto? Ese humano como en el centro del universo. Ahí tenemos también unas imágenes importantes que dan cuenta del ser humano en toda su figura física, con una simetría y una geometría perfecta, ¿cierto? Que de ahí también puede partir un análisis supremamente clave, ¿cierto? La fe que pasa a ser un segundo plano, ¿cierto? Porque finalmente eso divino plasmado en una obra de arte también era un asunto que buscaba precisamente también demostrar un poder, una divinidad, ¿cierto? Desde la imagen, desde eso pictoresco y tan real en ella misma, ¿cierto? Entonces es en el mismo sentido que las creencias en el conocimiento, en la causa principal de la felicidad del ser humano, ¿cierto? Entonces ahí qué tanto saber se tenía y qué tan feliz era el ser humano en la época, y precisamente basándonos desde las imágenes del arte, ¿cierto? Porque también se podría evidenciar unas obras que muestran también un sufrimiento en una secuencia desde la ignorancia, ¿cierto? Y es ahí también donde tenemos que empezar a interpretar por qué los grandes reyes o el poderío tenía esa fijación importante por mostrar ese poder, ¿cierto? Por seguir haciendo que el pueblo lo reconociera como ese poderío de poder, valga la redundancia, tener una descripción de lo divino, de la fuerza en la guerra, ¿cierto? En generar el dolor, en generar la pasión, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues, obviamente en pintura el empleo de la técnica al óleo sobre lienzo fue predominante en la época. Entonces es ahí también donde en este tipo de materiales como plasmaban todo ese asunto de esa mitología, ¿cierto? Y relacionada con el cuerpo humano, yo ahorita lo venía conversando, la historia, la religión, y también jugó un papel supremamente clave el tema de la naturaleza, ¿cierto? También dentro de la literatura, la recreación de ese género en el ensayo, ¿cierto? La realización de encargos por grandes artistas para decorar palacios e iglesias, ¿cierto? Podemos ver una de las obras, la obra del nacimiento de Venus del año 1482 a 1485. El autor es Sandro Botticelli, dentro de la técnica temple sobre lienzo, un estilo de la época pues como del Renacimiento. Entonces ahí podemos observar un gran contenido de cuerpos humanos, ¿cierto? La humanidad, pero la humanidad representada en ese poder, en esa divinidad, ¿cierto? Cómo ella nace de la concha y cómo dentro de toda esa historia de recreación del libro, pues obviamente podemos tener una connotación muy natural, ¿cierto? Muy reflexiva desde el mar, desde la selva, con esos árboles al fondo. Entonces es ahí también donde esa interpretación es clave en el sentido de entenderla, de asimilarla,
de dar lectura a toda esa historia, pero que hoy en nuestros tiempos también podríamos hablar de nuevas reinterpretaciones dentro de la crítica, pues, o dentro de la reflexión profunda que uno le quiera dar a una de estas obras tan maravillosas en estas épocas, ¿cierto? Esto por un lado en términos del Renacimiento en Europa, ¿cierto? Ya si nos venimos un poquito ya a conversar un poco sobre la América prehispánica, ¿cierto? Arte producido por las sociedades en América prehispánica, pues también es bien maravilloso y bien emotivo poder comprender y reconocer de alguna otra manera todo lo que ha sido este territorio creador, ¿cierto? Y artístico, por decirlo así, ¿cierto? También es conocido como el arte precolombino, ¿cierto? Haciendo precisamente referencia a ese conjunto de obras artísticas desarrolladas por pueblos de este continente americano, ¿cierto? Antes, obviamente, de la invasión de los españoles en estos territorios, que también vinieron a modificar y a cambiar un asunto cultural supremamente clave, nativo de estas tierras, ¿cierto? Entonces podemos ver que en las obras, de las cuales hoy hay muchas que se conservan, es precisamente la arquitectura, la escultura, la cerámica, el arte rupestre, ¿cierto? Sí que está jugando un papel bien clave en este tiempo y en este ahora con el arte rupestre de la zona del Chiribiquete, ¿cierto? Que básicamente está, no recuerdo si luchando para estar en patrimonio de la humanidad o si ya está, ¿cierto? El tema textil y de metales también cumplió un papel supremamente clave en esta parte de América prehispánica. Las culturas prehispánicas obviamente demostraron un gran desarrollo intelectual y artístico, donde hoy en día podemos poder apreciar esta cantidad de obras, ¿cierto? Un legado cultural de gran valor para toda la humanidad, ¿no? En México, en Perú, en Ecuador, en Colombia, ¿cierto? Que tenemos pues unos referentes bien importantes en términos de esta cultura prehispánica, de este arte prehispánico, y esos antecedentes precisamente van encaminados a que el desarrollo cultural en América también se llamaba precolombino precisamente por formar parte de todo lo desarrollado en estas tierras antes de la invasión de Cristóbal Colón y sus acompañantes en 1492, ¿cierto? Tenemos que tal concepto viene dado de precolombia precisamente antes de Colón. Obviamente, efectivamente, hace referencia exclusivamente a todas aquellas culturas que desarrollaron y crecieron, denominaron en sus territorios americanos. Bueno, en México tenemos pues obviamente toda la parte de la cultura olmecas, a quienes se les asigna la creación y construcción de las primeras y famosas ciudades del continente conocidos como Teotihuacán, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un referente supremamente clave para América, ¿cierto? Para América del Sur. Esto divino no solo era un intercambio cultural, sino unas influencias dadas por otras culturas. Un ejemplo de ello se notaría entre las civilizaciones mesoamericanas y las andinas. Ahí tenemos también un asunto muy marcado en ciertas similitudes. En algunos casos se vinculan algunos nexos entre mitología y construcciones arquitectónicas, entre otros detalles artísticos en los que se encuentran ciertas similitudes. Para este caso, pues obviamente tenemos el Machu Picchu, que es pues un referente supremamente clave de la cultura prehispánica en América del Sur. Y bueno, podríamos decir que acá en Colombia pues también tenemos el referente de San Agustín, que también dentro de este arte prehispánico también nos deja unas reflexiones bien profundas sobre cómo están ahí, pues cómo fue toda esa estructura precisamente creativa en términos pues obviamente de que hoy en día también se logre salvaguardar todo este arte como el futuro de la humanidad, el futuro de nuestras mismas identidades en este tiempo y en este ahora, que es precisamente interiorizar y reconocer
esas raíces ancestrales, ¿cierto? Esas raíces ancestrales que finalmente están en nuestras venas y que hoy por hoy deberían de ser netamente reconocidas por la misma sociedad, ¿cierto? Más direccionando pues interiorizar a la humanidad habitante de América Latina, ¿cierto? De América del Sur, ¿cierto? De cómo esa historia mesoamericana pues obviamente también trasciende en un proceso de formación y de apropiación de las identidades mismas. Entonces, bueno, dejo por ahí y bueno, espero que nos veamos en una próxima ocasión para seguir conversando un poco sobre estas similitudes, ¿cierto? Sobre estos análisis comparativos que tienen una historia también por descubrir, ¿cierto? Cómo esa cultura americana sigue en constante descubrimiento y cómo esa cultura europea nos sigue enseñando, ¿cierto? En términos del descubrimiento de dónde venimos como humanidad, ¿cierto? Bueno, muchas gracias, nos vemos, chao.